bajamos un cambio, relajamos. ¿Qué nos traes ahora? Respiramos, exhalamos, porque es el momento de la columna de la señorita Valen Giaconi. Columnas que pueden, primero, señalar lo importante, ¿no? Que pueden recordarlas, verlas, disfrutarlas, escucharlas, comentarlas en YouTube. Buscás ahí Deca por medio y tenés todas las columnas de Valen juntas. Te podés hacer un fin de semana maratón de columnas de Valen que la vas a pasar muy bien y vas a terminar pensando y aprendiendo. Y muchas cosas. Lo que necesito yo. Por supuesto. Y además de que, bueno, ella, como mencionábamos, forma parte de Circuitos MDP, que hace recorridos aquí por la ciudad de Mar del Plata. Quiero que me comentes cómo viene eso, ahora que pasó la temporada, pasaron los fines de semana largos. Sí, ahora estamos abocadas a lo que es las visitas guiadas estudiantiles. Estamos trabajando con escuelas, sobre todo con primario, y hacemos visitas a lo que es Sierra de los Padres, el centro histórico de Mar del Plata, la Rambla. Todavía está bastante frío para irse para el lado del faro, entonces esas van a quedar para la segunda mitad del año. Te podemos dar fe de eso porque ambos vivimos por la zona del puerto. Terrible. Y está fresco pachomba. Exactamente. Pero bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar, Vale? Bueno, hoy nos subimos un poco a esto de la efeméride del 25 de mayo, no para hablar en particular del 25 de mayo, sino para hablar de todo el proceso histórico que acompañó ese evento. Lo conocemos más o menos, ¿no? Cabildo, Punta Grande, proceso independentista, San Martín y demás. Hasta ahí. Que eso no me pidas. Hasta ahí llegamos. Bueno, el 25 de mayo de 1810 se abre la puerta a la posibilidad de independizarse de España y formar una nueva nación. Todavía no se hablaba de nación en esos términos, todavía no estaba esa idea, pero sí empezaba a latir el proyecto, ¿sí? Para eso había que independizarse, ¿no? Y derrotar a todas las fuerzas realistas, ¿no? Que mandaron los españoles para intentar calmar un poco este proceso que estábamos viviendo no solo acá en el Río de la Plata, sino que en toda América española, ¿no? En todo el territorio que pertenecía a la colonia. Una situación de bastante inestabilidad para la corona en ese momento, ¿no? También con lo que pasaba en Europa. Sí, totalmente, muy bien, alumno Ezequiel. Yo te tiro las puntas. Me tiras las puntas para arrancar. Sí, estamos en un contexto de Europa, sí, con la expansión de Napoleón, sí, con la destitución del rey de España y una España totalmente debilitada, que quería mantener de alguna forma el control sobre su territorio, sí. Pero también estamos en un contexto donde Inglaterra, sí, empieza a mirar hacia el sur, sí, un imperio marítimo, sí, que se había expandido, había colonizado, sí, y que más o menos en estos 1800 empieza a mirar hacia el sur, ¿no? Y a ver con qué parte del mundo se puede quedar, sí. Y en ese contexto, un militar escocés que servía para las fuerzas británicas diseña un plan para conquistar, sí, para liberar y conquistar las Indias del Sur. Bien. ¿Cómo es este plan? Bueno, él proponía que para derrotar finalmente al Imperio Español había que entrar primero desde Cuba a Caracas, ¿sí? Y empezar ahí un conflicto y otro, ¿sí? En simultáneo, como un efecto pinza, en simultáneo desde Buenos Aires, venir con barcos, ¿sí? Con muchos soldados, ¿sí? Entrar a Buenos Aires, establecerse ahí, copar la ciudad y de ahí irse hasta Mendoza, cruzar Chile, derrotar a las fuerzas realistas en Chile y desde Chile ir hasta Perú, sí, que era como el centro preciado de la corona española. Qué viajecito, ¿no? Lo mismo desde arriba, ¿no? Desde Caracas. Llegar hasta Perú, que era así. No, tenemos que incorporarte un mapa. Te vamos a conseguir un mapa para... Uno de atrás, ¿viste? Un globo. No, lo ponemos a Gastón acá con un... Sí, estaría bueno. ¿Cómo te ves con un mapa? Nos dice que no, Gastón así hace señas. Pero bueno, no, te iba a preguntar porque ella trabaja en un polirrubro, capaz que tiene... Sí, vienen unos mapas número 6, número grandes. 6. Se sigue usando grandes. Mapas, eso es importante. Sí. Yo que estoy medio alejado de ese mundo... No, sí, los pibitos compran todo el tiempo mapas, sí. Porque los profes piden. Bien. Sí, yo les pido que dibujen mapas. Porque también la situación económica está complicada. En mi época me los hacían dibujar también igual, ¿eh? Sí. Me los hacían calcar. La hoja de calcar, qué nostalgia. En mi época, che, qué viejo que se nos... Continuemos. Pero si tenemos 20. Sí, 25 siempre. Sí.
Decías, vale. Bueno, nada, estamos con este proyecto, ¿no?, que presenta este militar escocés que servía para las fuerzas británicas, ¿sí? Él decía que solo de esa forma, entrando desde Caracas y desde Buenos Aires, ¿sí?, para llegar a México, después a Perú, era la forma en la que se podía derrotar el imperio español, la colonia española, y hacer que estos territorios empiecen a formar parte de las rutas comerciales de Inglaterra, ¿sí? Hasta ese entonces el monopolio comercial de América lo tenía España, solo podía comerciar con España. Estaban estas cuestiones del contrabando, ¿no? De hecho, Buenos Aires surge un poco por eso. Pero bueno, esta propuesta queda ahí medio perdida, mucha bola no le dan, ¿sí? Este señor se llama Maitland, ¿sí? Y queda ahí. Queda esa propuesta más o menos en 1811. Él la presenta frente al gobierno británico y no le dan tanta bola. Unos meses después, hacia noviembre de 1811, San Martín, sí, que hasta entonces había peleado para el ejército español, ¿sí? San Martín, recordamos, vivió muy poco tiempo acá en Argentina y claro, hizo toda su vida y su carrera militar en España, ¿sí? Y está este mito, que no es mito, ¿no?, pero que San Martín era un poco mercenario, ¿no?, que él era un profesional de la guerra, entonces peleaba, ¿sí? Cambiaba de equipo muy Cambiaba de camiseta. Para llevarlo al terreno del fútbol. Entonces, bueno, San Martín ya había hecho toda su carrera militar en España, ¿sí? Y por ser criollo, por haber nacido acá en América, él ya no podía escalar más, ¿no?, dentro de su profesión militar. Entonces, ahí cuando deja el ejército español, va a Inglaterra, se enlista en el ejército británico, ¿sí? Y ahí parece que de alguna forma conoce o le llega este plan que había propuesto este señor Maitland, ¿sí? Al mismo tiempo están yendo Guido y Moreno a Inglaterra, como que ahora estamos muy acostumbrados a viajar, ¿no?, y a que tenemos un conocido en España y vamos, nos cruzamos, y parece algo que es muy de la actualidad, ¿no? Claro. Pero en este momento también pasaba así, también se tejían esas redes. Claro. Y acá la logia masónica es como la gran hacedora de todas estas alianzas, ¿no? Todos ellos, sí, forman parte de los masones. Los masones eran esta logia, una unión de pensadores, más que nada, que estaban en pos de las independencias nacionales, en pos de derrotar al catolicismo, ¿sí?, y imponer la ciencia como la forma de ver el mundo y entender el mundo, ¿sí? Por eso cuando vemos los símbolos masones son símbolos asociados a las ciencias, a las matemáticas, ¿no? El compás, la escuadra y demás. Sí, y también desmitificar eso que muchos ponen, pero ¿qué son, una secta? ¿Son algo así medio turbio? Sí. Y la verdad es que si te pones a analizar debe tener alguna cosita en las formas y eso, pero si te pones a pensar, o por lo menos uno que conoce, y acá mismo en Mar del Plata tenemos, ¿no?, que se puede ir a visitar. Otro día podemos hacer con sobre eso. Yo te sigo tirando puntas. Bueno, Mar del Plata es cuna masónica totalmente, sí. Si vamos al cementerio de la Loma, sí, todas las tumbas del corredor principal tienen símbolos masones. No me quemes las columnas tenemos columnas para el rato. Seguimos en esto que es de cada por medio. Y sí, es cierto de que hay bastantes marcas y bueno, vuelvo a lo mismo, no es una cosa cerrada o oculta, quizá en ese momento era muy exclusivo. Sí, durante un tiempo, sí. Es como un servicio más a la comunidad, ¿no? Sí, en los últimos años se abrió un poco a la comunidad para sacarse este rótulo de secta, pero tiene como ciertas características, sobre todo rituales de iniciación que le dan un poco, ¿no? Es un poco secta. Lo que pasa es que no es una secta religiosa, ¿no? Esa es la diferencia. Claro. Una ciencia filosófica, una secta filosófica, si se quiere. Bueno, entonces, como que todos estos señores y estos grandes nombres que tenemos acá en nuestra historia nacional, ¿sí?, estas calles, Moreno, Guido, San Martín, ¿no?, se van a reunir en Londres. Sí, Moreno no llega a ese viaje, lo continúa su hermano, porque no, ¿se acuerdan que lo matan? Y se marchó. Y a su barco lo llamó Petit Suisse. Lo continúa su hermano ese viaje, esa misión que estaban haciendo hacia el Reino Unido para pedir financiamiento para la revolución.
Y ahí, bueno, se hace como una juntada de masones y surge esta propuesta, ¿sí? Y ahí nos encontramos con este librito. A ver, ¿qué libro es ese? ¿Cómo se llama? Rodolfo Terraño, Maitland and San Martín. Maitland and San Martín. En San Martín. Bueno, Rodolfo Terraño es creo que fue senador. Ahí tenemos la fotito. Mira qué guapo es. Tiene un aire a... ¿Cómo se llama el músico que fue candidato? Palito Ortega, ¿no tiene un aire? Puede ser, yo iba a decir... No te vi muy convencido. No, ahora que lo estoy viendo. Pero no sé el nombre del actor, así que tampoco va. Palito Ortega. No, tiene vibras Palito Ortega, sí. Fue ministro y senador radical durante el gobierno de Alfonsín, sí. Pero en 1981 él estaba exiliado en Londres, sí. Y empieza a hacer una investigación. Y se encuentra, así en un museo perdido, este plan de Maitland. Y le suena parecido, ¿sí? ¿A qué? Yo te conozco. Yo te conozco, a vos yo te conozco, ¿sí? Le suena muy parecido al plan de San Martín del cruce de los Andes, ¿sí? Cruce de los Andes es exactamente lo mismo, ¿no? Llegar a Buenos Aires, copar Buenos Aires, generar alianzas internas, establecerse en Mendoza, formar un ejército con comunidades indígenas de la zona y cruzar ese Chile, liberar Chile y después Perú. Me lo imagino, es la película Tiempo de Valientes que hace la comparación del payaso Plin Plin con otra canción. Sí. Me lo imagino el chabón analizando el feliz cumpleaños, ¿no? El feliz cumpleaños y dice, momento, eso se parece a alguien que yo conozco. No, es un choreo. Pero bueno, muy interesante esto, ¿no? De que a veces perdiéndose o en circunstancias excepcionales uno hace cosas que no tiene dimensión después de lo que puede llevar, ¿no? Que es muy interesante. ¿Y qué desarrolla ahí en el libro, digamos? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, cuenta la historia un poquito, ¿no? De cómo se fueron tejiendo estas alianzas, ¿no? Cómo fue llegando esta información. A Maitland le habían hablado unos jesuitas, ¿no? Sobre este cruce de Mendoza a Chile, ¿sí? Los jesuitas habían estado por toda América del Sur y habían sido expulsados en 1776 por la colonia española, ¿sí? Como que habían alcanzado demasiado poder, sí, y eso al rey ya no le copaba tanto, entonces son expulsados de Europa y de América, y se ve que con un resentimiento quedaron y fueron a Inglaterra y comentaron, ¿no? Che, mira, acá tienen este cruce, ¿no? Que puedes pasar de el Virreinato del Río de la Plata, sí, a cruzar la cordillera, pasar a Chile, y puede ser una ruta comercial potente para los ingleses. Entonces, nada, les llega este dato. Y lo que se dice es que a San Martín se lo comparten con la intención de que él sea como un enviado, ¿sí? A cumplir esta misión de los ingleses, no como una suerte de espía. Claro. No lo sabemos, ¿sí? No ha dejado demasiadas huellas para poder comprobar que era necesariamente un espía británico. Aparte, después en su carrera él no es que vuelve a Londres, ¿no? Como una vez cumplida la misión no es que vuelve a reportarse a Londres, sino se va a Francia, claro. Sigue por otro lado. Entonces esta idea de San Martín como un espía británico no termina de cerrar, pero sí puede ser esto de que dentro de la logia se hayan compartido esa información y sea San Martín quien se puso la camiseta, se cambió nuevamente de camiseta y se haya venido acá a liberar estas tierras. No lo sabemos, sí, pero yo quería ir como para el lado de, bueno, cómo contamos la historia, ¿no? Quienes contaron esta primera historia de San Martín como el gran libertador fueron... Vicente Fidel López y Mitre, ¿sí? Que son dos historiadores que querían como ensalzar la historia argentina. Crearon una historia oficial. Crearon una historia oficial, ¿sí? Sin fuentes, era todo medio anda a chequear, sobre todo Vicente Fidel López. Sí, como ahora. Mitre, no, como ahora no, por favor, no bastardees a mi ciencia. Mitre era un poco más riguroso, sí, pero... Vicente Fidel López no, entonces nos creó esta historia villiquen que se suele decir, ¿no? Del Cabildo, San Martín ahí como el gran héroe. Y lo cierto es que es todo un poquito más estratégico, un poco más con esas miserias o esos chanchullos humanos que no deterioran la figura de San Martín, pero que sí le dan un poco más de complejidad, ¿no? Sobre todo para ese periodo. Así que nada, les quería traer eso, recomendarles este libro, es un poco pesadito, yo no lo terminé de leer. Ajá. Pero está bueno, ¿no? Ver esas otras caras de la historia que cada tanto salen, ¿no? Pachadón, el Felipe Piña se encarga, ¿no? De hacer como esas reversiones.
y lo importante es esto, de que la historia siempre está en construcción, ¿sí? Y lo que tenemos son miradas a conveniencia de alguien. Entonces, bueno, hay que tener un poquito el ojo atento para ver qué contamos y cómo lo contamos. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda, señorita Lule? No, siento que fue mucha información de golpe, pero bien, ¿eh? Estoy bien. ¿Hace cuánto no estabas en una clase de historia? En la facultad, 2000, cuando nació el pibe, 18. Bueno. Hace 7 añitos. Un montón. Ha pasado vos bajo el puente. Ha pasado. Y de este programa también. Muchas gracias, Valen, por la columna. Recuerdan que la pueden encontrar en YouTube. Buscan Década por Media y llega a estar subida con todos los detalles, todas las novedades. Preferencia para mañana, digo, viniste con la escarapela, con la empanadita, pero 25 que se come. Y yo la tengo complicada porque, viste, vegetariana, no hay tantas opciones. Recién me acabo de enterar después de 36 programas que soy vegetariana. Sí, soy vegetariana. No, se ponía mal. El locro, pero sin menjurjes, La policía, no. El locro, pero sin carne. Sí. Puede ser una opción, ¿no? Sí, hago filtradito ahí. Claro. El locro muy rico, así, con este frío. Ay, hoy que contabas lo del plan de los pochoclos. No, dejamos, te invitamos, Vale, venga. Felipochoclos. Felipochoclos y ñoquis. Sí. Ñoquis, uy, qué rico. ¿Vieron? Es planazo. Es planazo, sí. Planazo. No. Planazo es escuchar este programa hasta las 14. Esto es Década por Medio. Nos vamos al segmento musical porque después tenemos un momento especial. Vamos a invocar de alguna manera al señor Luciano Forastier a través de la tecnología. No pregunten cómo va a salir, pero bueno, es una primera aproximación porque vamos a hablar de una figura que hace ya 25 años que no está, pero que hoy se celebra su cumpleaños. Hablamos del señor Rodrigo Bueno, más conocido como el Potro, ¿no? Emblema de lo que es el cuarteto en nuestro país, de allí, de las tierras cordobesas. Pero antes tenemos música, Valen. ¿Qué elegiste para hoy? Yo no elegí nada para hoy. ¿No nada? No. Bueno, entonces vamos a jugar un poco con los recursos que tenemos. Vamos a hacer una previa. Vamos a entrar en calor con Rodrigo. Y vamos con el último show, por supuesto, porque se dio también en el 2000. Aquí. Sí, me hacen señas del otro lado como diciendo: esperá. Teníamos tema de la revolución. ¿Viste? Vos que no le tenías fe al equipo. Yo la verdad no confío en ninguno de ustedes y me lograron sorprender. La verdad que me siento orgulloso de ustedes. Cerraron la boca. En el día del señor Tiago Fagnani que eligió. ¿Qué tenemos ahí para escuchar? ¿Qué eligió el muchacho? Es el mismo tema que pasamos hoy, al principio, la apertura. Yo no fui, dice, ahora se limpian las manos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cambio. Estábamos con temática, escuchamos Científicos del Palo, que fue la Revolución de Mayo, pero vamos a hacer un poquito de previa con Rodrigo, show del 2000. Vamos con un tema, un cover, que para mí es espectacular la versión de él. Un señor como Alejandro Sanz lo ha hecho también. Pero la versión en vivo de este tema frente a 250.000 personas, imagínense, en el año 2000, 250.000 personas acá en Mar del Plata, en pleno verano del amor, verano fogoso, mucho calor, todo pegajoso. Ahora me arrepentí, ¿no? Aparte me imagino mares de Fernet ahí bordeando. Ay, para eso estoy. Para eso está, ¿no? A ese barco sí te subí, ¿no? Sí, a todo. Pero bueno, escuchamos al señor Rodrigo haciendo El Aprendiz, este tema icónico, que bueno, tiene varias versiones, no es de Rodrigo, pero escuchá ese cordón, subí un poquito, ¿qué onda? A ver. Escuchá eso.